Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Hace un tiempo, unos 15, 17 años atrás, nosotros dijimos, Estados Unidos se parece cada día más a un país subdesarrollado. Desde entonces, son muchas las cosas que han ocurrido en esa sociedad y el tiempo me ha ido dando la razón. Estados Unidos está inmerso en un proceso de involución progresivo, que yo le he llamado un proceso de venezolanización. Ustedes recuerdan Venezuela, un país con instituciones más o menos sólidas, lógicamente no puede compararse jamás con Estados Unidos, pero en Venezuela se alternaban dos organizaciones políticas en el poder, se celebraban elecciones creíbles y habían instituciones más o menos sólidas. Con el paso del tiempo y como consecuencia del fracaso de ese modelo neoliberal que se fue imponiendo desde los años 80, Venezuela pasó de ser gobernada por políticos democráticos y por políticos nacionalistas que creían en la necesidad de que los estados pudieran poseer y desarrollar sus propios recursos, pasó a inscribirse entre los afiliados a ese modelo impulsado por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, aquello fue una imposición. Y como consecuencia del fracaso de ese modelo, que provocó serias manifestaciones, problemas de gobernabilidad, como consecuencia de la incapacidad de la clase política para darle respuesta a los problemas de la gente, no obstante hacer un país con muchísimos recursos naturales, como consecuencia de la corrupción, se fue produciendo una dispersión política. Fracasaron los grandes partidos que se habían alternado en el poder durante muchísimo tiempo. Venezuela tuvo un símbolo, lo mismo que Brasil, de la pobreza, que eran en el caso de Venezuela los cerros llenos de casuchas miserables y las favelas brasileñas. Los dos países o dos de los países más grandes de América del Sur tenían esos grandes contrastes, esos bolsones de miseria espantosa. Y entonces ahí fueron surgiendo organizaciones políticas alternativas. En el caso de Venezuela, apareció un militar que protagonizó una insurrección contra un gobierno neoliberal. Emergió con un discurso más o menos radical. Al principio no tenía esa connotación de izquierda tan clara, pero con el tiempo incluso, pues fue tomando ese matiz hasta el punto de que Chávez llegó a proclamarse defensor del socialismo del siglo XXI. Pero lo cierto es que conquistó Venezuela y trató de impulsar políticas inclusivas. Ahora, como generalmente ocurre en estos países, la derecha nunca ha sido democrática, la izquierda tampoco, porque recuerden ustedes, la izquierda tenía como uno de sus puntos programáticos la implantación de la dictadura del proletariado. No había un criterio democrático, aunque usted pudiera justificar esos planteamientos diciendo que en América Latina durante muchísimo tiempo los espacios para la participación democrática
estuvieron cerrados o seriamente limitados. Venezuela se puede decir que en ese contexto fue uno de los países más democráticos, pero esa era la realidad del conjunto de países latinoamericanos. Entonces, como consecuencia de una lucha fratricida, porque la derecha, cuando no puede por la vía electoral, lo intenta de otra manera, y eso ha ocurrido en todos los países con gobierno de izquierda, ha ocurrido eso. Ocurrió en el caso de Venezuela, que hubo un golpe de Estado que fracasó, duró unos minutos, pero fracasó. Incluso hubo un individuo que lo promovieron a la presidencia, y eso tuvo cierto apoyo, un poquito discreto, pero hubo apoyo y hubo gente que vio aquello con buenos ojos. Un golpe de Estado contra un gobierno legítimo. Y lo mismo ocurrió también en Bolivia. En Bolivia hubo hasta un intento de secesión. En Ecuador, ustedes recuerdan lo que ocurrió, que hubo casi un intento ahí de asesinato del presidente Correa. En Brasil destituyeron a una presidenta de forma irregular, pero el Partido de los Trabajadores se mantuvo aferrado a las instituciones y a los principios democráticos, y a pesar de eso, como se encaminó ese esfuerzo a favor de la destitución por las vías legales, aunque de manera totalmente irregular, el gobierno de Dilma Rousseff respetó eso y se acogió a lo que se decidió. Y el tiempo ha demostrado que aquello fue un golpe disfrazado, pero se acogió a eso. Y eso ocurre en países en donde nosotros siempre hemos alabado los avances de la democracia y criticamos a la izquierda por poco democrática. ¿Cómo llegó Venezuela a lo que es hoy? Bueno, yo creo que eso está claro. Maduro ganó unas elecciones legítimas, y cuando la oposición ganó las elecciones de medio término, entonces quiso darle un golpe a Maduro, quiso desconocer su autoridad desde el Parlamento, y llegó incluso a proclamar desierta la presidencia de la República en un momento en el que Maduro salió de visita al extranjero. Y entonces, como consecuencia de ese tira y afloja, o de ese tira y jala, Venezuela ha terminado en lo que es hoy. Venezuela ha terminado en lo que es hoy. Y yo digo que Estados Unidos está en un proceso de venezolanización, en el que se produce un descrédito progresivo de instituciones que han sido un modelo para todas las democracias liberales, una de las democracias más sólidas y un punto de referencia para el resto del mundo. Paulatinamente se va produciendo un debilitamiento de las instituciones, una degradación de la actividad política y el uso cada vez más generalizado y abierto de métodos que rayan en lo delincuencial, se pudiera decir, ante los ojos de todo el mundo, y las instituciones sometidas a un descrédito increíble por parte de los dos partidos tradicionales que se han repartido el poder, se han alternado ahí en el poder desde hace muchísimos años. Por alguna razón se han mantenido esas dos organizaciones, pero no se puede descartar que hayan cambios abruptos, radicales en esa sociedad, y que eso en algún momento cambie. Y no se puede incluso descartar que ese proceso genere acontecimientos tan graves
como lo que ocurrió el pasado mes de enero, creo que fue en enero, cuando se produjo el asalto al Capitolio. Algo sumamente grave que dejó con la boca abierta a todo el mundo. Ahora, yo quiero echarle un vistazo a eso que está ocurriendo en Estados Unidos, particularmente con la Suprema Corte de Justicia de ese país. Permítanme, antes de entrar en ese tema, hacer una pequeña pausa. Volvemos en un momento.